Jeremías capítulos 31 al 33. A lo largo de toda la historia y hasta el punto donde nos encontramos ahora, Dios hace pactos, hace promesas a su pueblo. Buscando información a raíz de este capítulo, vemos cómo esos pactos que hace Dios con su pueblo son una característica importante de la enseñanza de la Biblia. Hay 7 pactos específicos que se revelan en las Escrituras y estos 7 pactos se dividen en 3 categorías, que son condicional, incondicional y general. Para entenderlo mejor, los condicionales se basan en ciertas obligaciones y requisitos previos y si no se cumplen los requisitos se rompe el pacto, que de hecho el libro de Jeremías habla como el pueblo de Dios rompe ese pacto que Él hizo con ellos. Los pactos incondicionales se hacen sin condiciones y se mantendrán independientemente de la fidelidad o infidelidad de una de las partes. Los pactos generales no son específicos de un grupo de personas y pueden involucrar a una amplia gama de personas. Por lo tanto, ¿qué pacto pertenece a cada categoría? El pacto condicional mencionado en las Escrituras es el pacto mosaico, el que hizo Moisés en el monte Sinaí. Las bendiciones que otorga dependen de la adhesión de Israel a la ley. Luego, los pactos incondicionales mencionados en la Biblia son los pactos abrahámico, palestino y davídico, donde Dios promete cumplirlos independientemente de otros factores. Los pactos generales mencionados son pactos adánico, noético y el nuevo, que son de alcance global. Así que Jeremías nos habla en estos capítulos de la nueva alianza, que esto es totalmente nuevo, por así decirlo, para el pueblo, porque sí que es verdad que anteriormente se va hablando del Mesías, se va hablando de lo que viene, pero aquí ya te lo dice específicamente, que vendrá una nueva alianza. Entonces lo que hace este pacto es prometer que Dios perdonaría el pecado y tendría una relación cercana e ininterrumpida con su pueblo. Esta promesa se hizo primero a Israel y luego se extendió a todos los que vienen a Jesucristo con la fe. Entonces, vamos por partes. El capítulo 31 es una continuación del capítulo 30, donde estábamos dentro del libro de la consolación. Y empieza con algo precioso que habla del amor de Dios hacia nosotros. Dios literalmente en la Biblia en varias ocasiones dice que nos ama, tanto en obras como en palabras. Aquí te lo dice por si aún no te habías enterado, por si aún el pueblo de Israel no se había enterado que los amaba. Con amor eterno te he amado, por eso te he reservado mi favor, mi misericordia. El gran mensaje de Dios a Israel era una garantía de su amor. Esta declaración que os acabo de leer es una declaración que en este contexto se ve dirigida a Israel, pero el amor que está describiendo es el amor de Dios por cada creyente, por todos y cada uno de nosotros. Entonces habla de esa restauración a Israel, a su pueblo, y habla de lo que vendrá, de cómo se darán hurras, alabanzas, dirán que Yahvé había salvado al pueblo. Volverán entre lloros, pero yo les guiaré entre consuelos, por camino llano en que no tropiecen, porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Aquí, en esta última frase, está mostrando que se refiere a algo más que al orden de nacimiento, cuando se refiere a Efraín como mi primogénito, porque Efraín no era su primogénito. Entonces, lo que está comunicando aquí no era que era el primer hijo, sino que está comunicando el concepto de permanencia, y a esto le llama mi primogénito. Les cuenta que oigan y que anuncien esa buena nueva de restauración, que el Señor va a reunir, va a guardar, va a rescatar, va a liberar a su pueblo. Las chicas bailarán alegres, cambiaré su duelo en regocijo, los consolaré y aliviaré su tristeza.
porque el pueblo de Dios estaba en una situación muy difícil, estaba en el exilio babilónico y el Señor, les mandaba a través de Jeremías estas palabras alentadoras, porque vemos cómo también mandaba las palabras que no les hacían tanta gracia, que eran palabras de juicio, de que se iba a hacer justicia, y esto al pueblo pues no le gustaba mucho escucharlo, prefería escuchar la mentira. Pero, sin embargo, no solo tiene palabras de juicio, sino que vemos cómo también intenta dar esa fuerza, ese ánimo a su pueblo, dándoles estas palabras a través de los profetas. Mi pueblo se hartará de mis bienes. Tus penas tendrán recompensa. Tu futuro está cargado de esperanza. Vemos cómo al volverse a Dios, ellos entendieron que su comportamiento tenía que cambiar, que esto es lo que realmente significa el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, se da cuenta de que tiene que cambiar esa parte donde ha fallado, donde tal vez haya hecho daño a alguien, a los demás o incluso a él mismo. De nuevo llama a Efraín y esta vez le llama mi niño mimado. Entonces Dios vemos cómo recibe y abraza a Israel como su hijo precioso. Vemos esa gran estima que el Señor tiene por todos y cada uno de su pueblo. Muestra ese estómago de Dios revuelto por el anhelo de su hijo. Y vemos cómo declara esa seguridad absoluta que disfrutará a Israel. De nuevo se vuelve a prometer esa abundancia y satisfacción a ese alma vacía y cansada. El alma llena de dolor se iba a llenar de esperanza y de paz. Y vemos cómo tal vez, seguramente, esta profecía llega en sueños. Es lo que indica en la Biblia, pero según los estudios está claro, pero no está muy claro. Entonces no se sabe si parte de esta profecía se tuvo en sueños, si no. Pero aquí os lo comento y poco a poco, pues bueno, ya lo descubriremos o lo iremos entendiendo si Dios quiere. De modo que poco a poco vamos viendo cómo nos va introduciendo la nueva alianza, en qué va a consistir, qué cambios va a conllevar. Vemos cómo dice, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones, la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando habla de que pondrá la ley en el interior de las personas, habla de esa transformación interior. Y cuando habla de que la escribirá sobre los corazones de ellos, habla sobre que ya no estarán escritos como los mandamientos de Moisés, que se escribieron en unas tablas de piedra, sino que pasa de escribirse en unas tablas de piedra a escribirse en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Así que algo que hay que dejar claro es que esta nueva alianza no anula ni renuncia a la ley. Lo que hace es que la ley sea más cercana y más importante. Nos muestra esa cercanía de Dios con nosotros. También dice que cada uno morirá por su culpa. Se introduce esa responsabilidad personal del pecador. Antes se hablaban de esos sacrificios, de esos holocaustos, habían sacrificios de expiación por el pecado, etc. Pero aquí habla ya de que cada uno tiene que ser responsable de lo que haga, de lo que cometa. Todos me conocerán de todas las edades, tanto el pequeño como el mayor, cuando perdones su culpa. Aquí habla de esa limpieza del pecado. Vemos cómo este nuevo pacto cambia radical el trato de Dios con la humanidad. Y luego nos presenta Dios mismo, a Él mismo. Habla de que Él es el que da el sol para alumbrar el día, el que gobierna la luna y las estrellas para alumbrar la noche, el que agita el mar y hace bramar sus olas. Su nombre es Yahvé Sebaot. Vemos cómo Dios nos va ayudando a conocerlo, nos va diciendo cómo es, qué hace, también que es creador. Y por último, habla de que todo el valle estará consagrado a Yahvé. El capítulo 32 es un capítulo muy curioso porque habla de la compra de un campo. Y esta es una prenda de porvenir venturoso. Es una acción simbólica donde
Dios le dice a Jeremías que su primo Hanamel iba a dirigirse a él ofreciéndole un campo que él tenía en Anatot. Así que esto vio cómo se cumplió, y algo interesante que decir es que Jeremías se encontraba detenido porque él fue acusado por profetizar que iban a ser entregados a los babilonios. Entonces luego se explican esas razones de los versículos 28 a la 36 de por qué el pueblo iba a ser entregado a los babilonios. También algo interesante e importante que tener en cuenta es que le pide esto cuando se está iniciando esa conquista final de los babilonios y donde Anatot ya estaba en manos de los babilonios. Entonces no era muy lógico comprar un campo porque no iba a servir de nada, iba a pertenecer a los babilonios. Así que a pesar de eso, como Jeremías vio que se cumplió eso que Dios le dijo, que iba a venir su primo, dice, esto ha venido de Dios. Entonces hace caso a Dios, hace su voluntad y compra este campo donde él conserva bien esos documentos de la compra y se lo encarga a Baruc, que Baruc es el escriba de Jeremías. Entonces, esto lo que viene a transmitir es que se comprarán todavía casas, campos y viñas en esta tierra, refiriéndose a esa expresión de confianza en la promesa que Dios les estaba transmitiendo de restauración, de que la tierra volvería a ser poseída por ellos. Entonces, cuando realiza toda esta compra, vienen las dudas, vienen esas inseguridades y Jeremías ora a Yahvé en estos momentos delicados, porque si os ponéis a pensar, claro, es que había comprado un campo en una tierra que ya no les pertenecía a ellos. Entonces, pues empieza reconociendo su grandeza, deja toda esta causa en manos de Dios y ora principalmente por entendimiento, por entender lo que acababa de hacer. Entonces se da cuenta igualmente en esta oración que él ha cumplido eso que ha anunciado. Y Dios, al orar Jeremías, le responde: mira que yo soy Yahvé, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que me resulte extraordinario? O también se puede traducir como difícil. Él vuelve a remarcar esa promesa de restauración y habla sobre la alianza eterna. Ya no habla de una alianza nueva. Esta nueva alianza no será solo nueva, sino que eterna, que durará para siempre. Entonces dice: pactaré con ellos una alianza eterna que no revocaré después de ellos. Les procuraré el bien y haré que me respeten de corazón. Me alegraré de hacerles el bien y les plantaré en esta tierra firmemente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Finalmente cierra este capítulo hablando de esas promesas que Dios hace a su pueblo, de esos beneficios que les van a venir, y lo cierra volviendo a hablar de la compra de ese campo, como para que se entendiese mucho mejor en qué consistía esta acción simbólica. El capítulo 33 nos habla de las nuevas promesas de restauración para Jerusalén y Judá, donde Jeremías aún está detenido y habla de para qué formó la tierra o para qué creó la tierra Dios, y él mismo contesta: para hacerla subsistir. Dios dice a través de Jeremías: llámame y te responderé, te mostraré cosas grandes, inaccesibles o más allá de tu conocimiento que desconocías. Él les iba a proporcionar su alivio, su medicina a su pueblo, los iba a curar, les habla de bienestar, seguridad, regreso, reedificación, purificación de pecados y perdón. Cuando se escribió esto, habla de que se sentiría, cada vez que se hablase de Jerusalén, como un sinónimo de alegría, de bienes concedidos, de bienestar. Nombra el Salmo 106, versículo 1, que dice: alabad a Yahvé Sebaot, porque es bueno Yahvé, porque es eterna su misericordia. Y vemos cómo estas promesas
sí que fueron cumplidas en parte bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, pero en su totalidad se cumplieron en ese nuevo pacto. De nuevo nos habla del Mesías, de esa designación que se le hace al Mesías, llamándolo como germen o renuevo justo, y se ve como Dios es sincero, que Dios es fiel. Así que vemos cómo ese nuevo pacto ya no se extiende solo a Israel, sino que se extiende a todo el mundo, obviamente sin abandonar a Israel. De modo que espero que hayáis visto esa visión general de todos esos pactos y sobre todo de lo que tratábamos, que es el nuevo pacto, la nueva alianza y esa alianza eterna que perdurará por siempre. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.